Saludos, mi nombre es Ismael Arturo Montero García, arqueólogo de profesión. He dedicado mis esfuerzos en los últimos años a la astronomía prehispánica. Teotihuacán es la gran ciudad de las Américas. Es portentosa la erudición que se plasma en este urbanismo. Las ciudades prehispánicas, en esta que ahora le llamamos Mesoamérica, tienen un diálogo con la naturaleza, con el cosmos, y en ese sentido su mensaje es el paisaje. Hay una relación entre los cerros, los manantiales, los cuerpos de agua y por supuesto los cuerpos celestes. Pero Teotihuacán es el punto de mayor erudición que podemos encontrar, por eso es la gran ciudad. Imaginemos que la traza de Teotihuacán, tiene un objetivo y está manifiesto. Esto es maravilloso. Imaginemos que se va a fundar una ciudad, pero la ciudad tiene que hablar en sus matemáticas, geometría y arquitectura con la forma en que interpretan el universo y se responden dos criterios fundamentales: el espacio y el tiempo calendárico y el espacio. Y aquí está el prodigio de Teotihuacán, porque como ninguna otra urbe en este continente, o como pocas en el mundo para ser más justo, logra hablarnos sin hablar el idioma de Teotihuacán, simplemente con la geometría, las matemáticas y la arquitectura de su erudición. Aquí no hay magia, aquí hay ciencia. La ciencia que es la erudición de los sacerdotes astrónomos que trazan esta gran urbe. Y empecemos cuando decimos es un cosmograma. Quiere decir que la estructura urbanística es como si fuera un mapa del universo como lo conciben. O sea, yo veo en Teotihuacán que aunque no exista el papel, porque no pudo haber durado tanto tiempo, ni la lengua, y desaparecieron, sí dejaron estas piedras. Y estas piedras es esa memoria que habla a través del tiempo. Y las líneas hacia donde están viendo marcan las líneas del cosmos. Y ese es el cosmograma. Es hacernos patente cómo entienden ellos todo esto de forma sacralizada. Pero aunque es sacralizado, tiene mucha erudición. Y entonces llama la atención los vértices. Cuando tenemos la pirámide de la luna y vemos su esquina, la esquina que está hacia nosotros, aquí atrás, que es la esquina que ve al sur-oeste, o sea, hacia allá, esa línea da al solsticio de invierno en el ocaso, justamente en la Sierra de Guadalupe, a un lado de un gran pico muy famoso que es el Pico Moquez. Está alineada. Su contraparte, o sea, geométricamente trazaron la pirámide en una geometría perfecta y la traza de este rectángulo hacia lo que va a ser el noreste da en el Cerro Chihuingo para el solsticio de verano al amanecer. Entonces imagínense, la pirámide en sus vértices ve los solsticios y en su traza respeta el inicio del año. ¿Cómo alcanzar hace cientos de años esa erudición para hacer un diálogo entre la naturaleza, entre los astros, entre la arquitectura y darle un sentido matemático? Hablas del portento de Teotihuacán, que si bien ya viene heredado de periodos anteriores y culturas como la olmeca, y va a tener relación con los mayas, y va a ser esto pues un cosmos cultural que se viene a sumar aquí en Mesoamérica, pero sí es la gran expresión de esa forma de entender y ver al mundo. Cuando hablamos de los astros prominentes, vamos a hablar de tres: el Sol, la Luna y Venus, que son los más luminosos, aunque entendemos que la Cruz del Sur tuvo relevancia, la estrella polar y las estrellas circumpolares, las Pléyades, por supuesto, y el cinturón de Orión. Enfoquémonos entonces a estos tres magnánimos astros. El Sol va a tener un movimiento de un extremo, que es el solsticio de verano, que es hacia el lado donde estoy señalando, al contrario, que es el invierno al amanecer.
y durante el año parece un péndulo, va y viene eternamente. Entonces, el Sol, tanto al amanecer como al ocaso de aquel lado, visto desde un punto fijo, tú vas a percibir cómo hay un aparente movimiento del Sol. Sus extremos son los solsticios, su centro es el equinoccio, y a partir de ahí haces una lectura temporal. Aparte, el Sol cuando alcanza el cenit, o sea, la parte más alta, solamente lo hace 2 días al año. Y hay cuevas astronómicas aquí, y hay elementos como la misma plataforma dosada que están hablando de eso. ¿Y saben por qué es importante? Porque eso ajusta el calendario para que no se desfase. La Luna tiene un ciclo que de manera general lo podemos centrar en 28 días. 28 días es por lo general una lunación, 7 por 4, 28. Pero ¿qué te parece si pensamos en que no hay 13 meses como en Occidente, sino 13 periodos lunares? 13 por 28, 364. Qué maravilla de calendario, ¿no? Tiene un día de diferencia, pero tienes una forma de ver como la Luna con sus 28 días y 13 posiciones, ¿no? Te da de 13 por 28, 364. El caso de Venus es excepcional. Y si viéramos una imagen de Venus, como la están representadas aquí en Teotihuacán, repetitivamente, más que el Sol y la Luna, vemos a Venus, nos surge un paradigma. Casi siempre se representa con 5 puntas. Y pareciera que ese 5 es significativo. Me explico. Venus es perceptible al amanecer, durante un cierto número de días. Luego desaparece y aparece por el ocaso como estrella vespertina. Desaparece 8 días y vuelve a aparecer. Ese periodo de que aparece en la mañana, desaparece, aparece en la tarde, desaparece y vuelve a aparecer en la mañana, se le llama periodo sinódico de Venus. Y entonces, pensando esto, nos damos cuenta que 5 periodos sinódicos de Venus son igual a 8 años. Y así ajustas tú la Luna, el Sol y Venus en un calendario donde el 5 es primordial en Venus porque hablas de 5 periodos sinódicos, o sea, de 584 días. Esos 5 periodos sinódicos son igual a 8 años solares. Fíjate qué maravilla, o sea, cómo lo que nosotros tenemos como calendario para tal fecha es una fecha aleatoria que nos la dan en un universo de usos horarios. Muy bien, pero aquí no. Aquí se ajusta con el cielo y es Venus en situación con el Sol. No solamente son los astros, sino son los cerros que están alrededor. Porque cuando te vas y subes al Cerro Patlachique, cuando vas y subes al Cerro Gordo, ves cómo embonan geométricamente las paredes de la pirámide del Sol y de la Luna, porque tienen el ángulo de 30 grados. Haber logrado esa arquitectura, que no nada más es la planta, sino que también son los perfiles, y que eso tiene un diálogo con la naturaleza, y que Venus lo vas a ver repetido en la iconografía, no tanto en la posición, porque comenté que es un periodo sinódico, de verse y no verse. O sea, la posición sí la tenemos porque el Sol es muy constante y en un periodo corto, y entonces ahí sí puedes trazar. Con el caso de Venus es matemático, y con el caso de la Luna son las fases. Pero al final logran ellos en un discurso de erudición articular todas estas diferencias como no lo hemos hecho nosotros. No quiere decir que se desconozca en Occidente, quiere decir que no se le da el valor de la naturaleza que aquí se tiene. Y eso es un punto importante de Teotihuacán. Cómo empezar a vivir de la forma posible en una armonía entre el espacio y el tiempo.